en el firmamento del espectáculo mexicano, donde las dinastías suelen presumir la unión y la gloria, existe un capítulo enterrado bajo capas de rencor y silencio absoluto. Es la crónica de una herida que comenzó con un abandono, creció con la envidia y culminó con un disparo que fragmentó para siempre la vida de dos de los rostros más imponentes de la pantalla. Me refiero a Jorge Rousseff y Roberto G. Rivera. No solo compartían la vocación por la actuación, compartían la misma sangre, una herencia genética que terminó convirtiéndose en un lazo de muerte y odio fratricida que ni el éxito ni el paso de las décadas lograron mitigar. Sin más, ¡comenzamos! Todo se remonta a una traición original, mucho antes de que las cámaras y las luces de los sets de filmación entraran en escena. El padre de ambos, un hombre de carácter difícil y decisiones drásticas, engendró primero a Roberto. Sin embargo, en un acto que marcaría el temperamento de aquel niño para siempre, decidió no darle su apellido ni su reconocimiento. Roberto creció como un paria dentro de su propia estirpe, obligado a forjar su identidad bajo el apellido Rivera, mientras observaba desde la periferia cómo su padre formaba una nueva familia, esta vez legítima, donde nacería Jorge. Para Roberto, el apellido Rousseff no era solo un nombre, era el símbolo de todo lo que le había sido robado. El amor paterno, la estabilidad económica y el sentido de pertenencia. Con el tiempo, Roberto G. Rivera se convirtió en un actor de una fuerza interpretativa innegable, con una voz singular, que literalmente lo llevó a grabar varios discos. Sus rasgos duros y su voz profunda lo llevaron a consolidarse en la industria, ganándose un respeto que él sentía que el mundo le debía. Mientras tanto, Jorge Rousseff, el hermano menor que sí gozó del apellido y del hogar completo, pero sobre todo del dinero, comenzaba a labrar su propio camino en el ambiente artístico. Jorge veía en Roberto a un colega, a un profesional experimentado, sin imaginar que en el interior de su medio hermano hervía un caldero de resentimiento que estaba a punto de desbordarse. El detonante final no fue la fama, sino la herencia, el último vínculo material que Roberto sentía que podía reclamar como justicia por años de olvido. La tragedia estalló el día que Roberto se enteró de que su padre una vez más lo había excluido de su testamento. No había nada para el hijo del abandono. Todo el patrimonio, el reconocimiento y la seguridad serían para la rama legítima, representada por Jorge, sus hermanos y su madre. Ciego de rabia, Roberto irrumpió en la casa familiar, cargando no solo un arma de fuego, sino con el peso de décadas de humillaciones acumuladas. Los gritos en aquella sala resonaron como ecos de una guerra vieja. Roberto exigía lo que consideraba suyo, por derecho de sangre, mientras el padre se mantenía firme en su rechazo, alimentado el fuego de la confrontación. En el clímax de la disputa, Roberto sacó la pistola para amedrentar a ese hombre que nunca quiso ser su padre. El forcejeo fue tan violento y una lucha desesperada de manos que buscaba el control del arma,
mientras los reproches y los insultos volaban por el aire. En medio del caos, de los empujones y el pánico, el dedo de Roberto apretó el gatillo. El estruendo fue ensordecedor, pero el destino, en su faceta más cruel, desvió la trayectoria. La bala no alcanzó al padre, el objetivo de la ira de Roberto, sino que se incrustó directamente en el pecho de la madre de Jorge Roussek, quien observaba la escena con horror. La mujer cayó al suelo ante la mirada atónita de los tres hombres. En ese instante, literalmente el silencio que siguió al disparo fue el fin de la hermandad y el nacimiento de un odio legendario. Jorge Roussek, quien presenció cómo su madre exhalaba su último aliento a manos de su propio hermano, sintió que algo se quebraba dentro de él para siempre. No hubo explicaciones que valieran. No fue un accidente que pudiera borrar la imagen de la tragedia. Para Jorge, Roberto dejó de ser un pariente para convertirse en el asesino de su felicidad, en el hombre que le arrebató el centro de su universo por una herencia de papel. Las consecuencias fueron devastadoras para ambos. Roberto G. Rivera cargó con la culpa del matricidio accidental y el estigma social, mientras que Jorge Roussek se transformó en un hombre de una oscuridad impenetrable. Jorge se especializó en interpretar villanos fríos, hombres de mirada gélida y corazón de piedra, volcado en cada papel el dolor y el desprecio que sentía por el hombre que compartía su sangre. Jamás volvieron a dirigirse la palabra. Si coincidían en algún evento, el aire se volvía pesado y los presentes bajaban la mirada. Eran dos extraños, unidos por un cadáver y un apellido en disputa. El odio se volvió el motor de sus vidas. Jorge, evidentemente que nunca perdonó, y Roberto nunca pudo reparar el daño, ni tampoco quería hacerlo. La historia de los hermanos Roussek y Rivera quedó como una sombra permanente sobre el cine de oro y la época posterior, recordándole a todos que en las familias marcadas por el abandono y la ambición, la sangre no siempre une. A veces es el río que separa de forma definitiva a quienes estaban destinados a ser aliados. Al final, ambos murieron en su ley, exitosos ante el público, pero profundamente solos y consumidos por un fuego que comenzó en una bala y terminó por devorar su propia hermandad. Algunos especialistas afirman que Jorge Roussek fue el hermano más famoso, mientras que el otro solo ocupó papeles de reparto y complementarios. Sin embargo, la última y más valiosa opinión es la de ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.